Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Gracias a todos por acompañarnos en la presentación de Velódromo de Invierno de Juana Salaver, que acaba de llegar de Madrid. Vamos a presentar la reedición en el Fondo de Cultura Económica de esta novela que se publicó en su momento en la editorial Seix Barral. Ganó el premio Biblioteca Breve, creo que en el año 2001, corrígeme, 2001. Era una novela que recuerdo que entre el jurado, que era prestigiosísimo, entre ellos estaba Cabrera Infante, y Cabrera Infante estaba entusiasmado con la novela, ¿no? Yo es una novela que leí hace ya algunos años, la he vuelto ahora a leer para hacer la presentación. Es la primera novela que leí de Juana y me ha gustado mucho volver a leerla, ¿no? Volver a enfrentarme al desafío de sus páginas. Juana Salaver es una de las escritoras más personales de la literatura española. Leer a Juana Salaver es sinónimo de ser un buen lector, ¿no? Es una literatura muy personal, con mucha fuerza, completamente propia. Tiene lo más difícil en el arte, ¿no? que es traducir el mundo a su manera. Y yo creo que Velódromo de Invierno es una novela muy querida por Juana, ahora la iremos desgranando, y creo que en ella se conjugan todas las preocupaciones y temáticas y también formales, porque fondo y forma en la literatura de Juana siempre van muy unidas. Es una, como digo, de sus novelas más importantes y donde esto se da más, ¿no? Así que, Juana, bienvenida a la Semana Negra y muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Bueno, es para mí una alegría estar de nuevo en la Semana Negra, que he venido ya en muchas ocasiones, y además a presentar de nuevo la reedición mexicana en Fondo de Cultura, que Taibo, cuando me llamó, yo tengo adoración y admiración profunda por Taibo, y él adoraba esta novela, que es para mí, todo el mundo tiene entre los autores más o menos su novela más querida. Fue una novela muy dura de escribir, obviamente por el tema, que de alguna manera desde que yo tenía 10 años siempre supe que la escribiría, que toca un momento infernal del siglo XX europeo, que como bien en el artículo que hizo Cabrera Infante, que era el presidente del jurado de aquel premio Biblioteca Breve, en el año 2001, recuerdo que él escribió: es una novela que Juana hubiera preferido no tener que escribir, y efectivamente así es, porque la novela, que se ambienta en dos tiempos, en finales del siglo XX y en los trágicos días de julio en París en 1942, cuando la gendarmería francesa, la policía francesa del régimen colaboracionista de Pétain, encerró en el Velódromo de Invierno, edificio que luego fue demolido y ya no existe, pero que bueno, era famoso porque en él se habían celebrado no solo carreras de ciclismo, sino muchísimos actos políticos de todo tipo. En fin, que era un lugar muy unido en el corazón de los parisienses a actividad no solo deportiva, sino cultural y de actos políticos de todo tipo. En esos días de julio, 16 y 17 de julio del 42, allí fueron encerrados, como paso previo a las deportaciones a las cámaras de gas de Auschwitz, 13.000 personas. Entre ellos había checos, austríacos, polacos, exiliados, judíos alemanes exiliados, generalmente también alsacianos y loreneses, que aunque eran franceses,
el régimen de Vichy y la ocupación nazi los había desprovisto de la noche a la mañana de su nacionalidad francesa. Y durante 7 días, familias con niños, fundamentalmente mujeres, porque los hombres casi todos habían sido ya deportados, fueron encerrados allí en condiciones infrahumanas, sin agua, sin comida. Se les había dicho, cuando llegó la policía a las casas al alba, salgan con víveres para un par de días. Entonces estuvieron allí 7 días encerrados, cada día llegaban a buscar, con altavoces se nombraba a las personas y se les sacaba, para ir luego a los campos llamados del Loiret, como eran los campos franceses de tránsito hacia la deportación en Polonia y Alemania. Drancy, Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Y incluso se cometió la atroz villanía de deportar a los niños sin sus madres. Los niños, que había niños de 1 año, de 6 meses, fueron deportados una semana después que las madres. Y la novela surge a partir de, Herschel, un chico cuya madre logró escapar de velódromo de invierno, se deslizó digamos que con una pequeña argucia, esta niña Ilse, y ella, cuando muere en Puerto Rico, donde tiene un pequeño negocio de antigüedades, su hijo Herschel regresa a Europa para descubrir la historia de la madre, historia que la madre le ha legado en unos cuadernos, pero también a uno que fue compañero de facultad de su padre, que es un sefardí. Esto no eran sefardíes los que estuvieron deportados durante la redada de julio del 42 en París. La mayoría de los sefardíes de París fueron deportados en noviembre del mismo 42, desde París. Pero el narrador de esta novela, Sebastián Miranda, es un sefardí de Salónica, que luego pasará también por Auschwitz, que ha sido brigadista internacional en España, que se siente, después de siglos de diáspora, profundamente español, y a través de él y de Herschel irán descubriendo juntos, Herschel, mejor dicho, irá descubriendo la historia de cómo su madre logró cruzar los Pirineos y salir hacia Lisboa a través de una organización que monta este hombre en la clandestinidad, llamada Sefarad, que en principio solo podía sacar niños sefardíes, pero él dice, esta niña es la hija de mi amigo, la saco como sea. Para mí fue una novela muy emocionante y muy terriblemente dura de escribir, porque solo hubo 5 niños que lograsen escapar de velódromo de invierno. Y muchos años después conocí a una de esas niñas, que ya era una señora, en fin, tenía sus nietos, y me dijo, salí exactamente del mismo modo que usted cuenta en la novela. Para mí fue tremendamente emocionante, porque yo, que he nacido en Francia, soy hija de exiliados, crecí en un ambiente donde la deportación nazi estaba muy presente en las vidas, que he conocido en mi infancia mucha gente que tenía el número de la infamia, los números de la infamia tatuados en los antebrazos, y durante mucho tiempo no se quiso, incluso en Francia diría que hasta finales del siglo XX, el tema de velódromo de invierno era algo que se sabía, pero de lo que se prefería no hablar, porque ahí no entraba solo Alemania, entraba el colaboracionismo del régimen de Vichy. Y, por así decirlo, es una historia de filiaciones y de herencias, de dramas, pero también de grandes esperanzas. En ese sentido es de hijos y padres, y de unos momentos durísimos de nuestra historia, y del mal en absoluto que se ha encarnado como muy pocos el siglo XX, ¿no? Con su cosecha de dramas, de asesinados. Parece ser que el ser humano casi nunca es capaz de aprender, no ya de sus errores, sino de sus felonías. Por lo visto somos incapaces.
una y otra vez abundamos en la crueldad, en la falta de empatía, en la codicia. Pero aunque fuese para mí una novela muy dura de escribir, sabía que era una novela necesaria. Y cuando yo se lo contaba a Taibo, me decía, no te puedo creer. Digo, pues sí, cuando esta novela salió en España, para mi gran asombro, en la rueda de prensa después del premio había periodistas, no estoy hablando de uno que pasase por ahí, que me preguntaban qué era todo esto y que incluso una de esas periodistas llegó a escribir en un artículo que los nazis habían puesto a los judíos o franceses o afincados en Francia cruces en el pecho. Digo, bueno, eran estrellas amarillas, no cruces. Y me sorprendió descubrir que España conocía muy poco no estoy hablando de intelectuales, de buenos lectores, pero que la gente se sorprendía mucho, que la gente no sabía cosas como... De hecho, corren mentiras históricas, como decir que Franco, que era un aliado absolutamente convencido de Hitler y que incluso, y luego el otro día se lo escuchaba al gran historiador Julián Casanova, incluso lamentó en los primeros momentos no entrar con Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando uno lee, yo, créanme, viví para escribir esta novela 3 años, en los años 40, sabía lo que costaba una entrada de cine, cuáles eran los tickets de alimentación, qué horarios tenía la gente para comprar, a quién deportaban en cada momento. Viví 3 años antes de escribir una sola línea, inmersa en esos años terroríficos y tan sombríos para nosotros europeos y para cualquiera, sea europeo o no. ¿Qué pasa? Bueno, da igual. ¿Qué dice? Bueno, ya ven que... Bueno, yo no sé, pero ya he perdido por completo el hilo. No sé, será un admirador de Franco, tal vez los hay, aunque parezca increíble, los hay. Pero en fin, lo que quiero decir es que fue una novela que he amado y quiero mucho y que para mí, cuando fui a presentarla en este otoño a México, que la presentó maravillosamente Taibo, fue maravilloso estar en esa feria del libro del Zócalo y ver que la novela seguía viva, ¿no? Y que el público mexicano realmente se volcó. Porque ya les digo que tengo mucha querencia por muchos motivos por esta novela, y si hay algo que me gustaría es que no olvidemos las historias que han marcado a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nosotros mismos, y que siguen marcándonos como una herida y una huella imborrable, para no repetir, o al menos eso arguimos siempre, los dramas del pasado y los horrores del pasado tenemos que conocerlos. Bueno, ya ven que presentarle un libro a Juana Salaver es lo más fácil del mundo, porque claro, tiene una capacidad de atraparnos y de envolvernos, ¿no? Ahora que has mencionado lo de los números tatuados, he releído estos días por otra circunstancia el monasterio de Eduardo Alfon, que son unos judíos de Guatemala, y cuenta que su abuelo, que había estado en Auschwitz, que tenía naturalmente el número tatuado, y él y sus hermanos y sus primos y tal, le preguntaban, y el abuelo les decía que era su número de teléfono, que se lo había tatuado para que no se le olvidase, ¿no? Bueno, has dicho al principio de la novela que la novela transcurre en 2 planos temporales, en 1942, en esas páginas extraordinarias. Siempre te he dicho que a mí son las que más me gustan de la novela, por una razón, porque me parecen dificilísimas de hacer, y realmente es que el lector se transporta al velódromo de invierno. Es como ver un documental con la fuerza que siempre tiene la gran literatura, ¿no? La literatura. O sea, esas páginas son impresionantes, transcurren en muy poco tiempo de duración, es decir, están también la acotación temporal
le da mucha intensidad a esas páginas. Y luego esa niña, que me ha gustado mucho la historia esta que has contado, porque realmente la niña logra escaparse del velódromo casi de una manera azarosa, de una manera, bueno, que claramente le viene un ángel a ver, o sea, es milagroso. Ustedes cuando lean la novela lo verán, y por eso me ha gustado mucho que Juana contara eso, ¿no? Que años después, bueno, que te dijo que ella había huido exactamente así. La novela, como digo, transcurre durante los días del velódromo de invierno, y luego en el año 1992, 50 años después, cuando esta niña, ya naturalmente adulta, se reencuentra con este brigadista. Esta niña no, su hijo. No, exactamente, su hijo, porque Su hijo el Herschel. personaje ya está muerto. Va. Y ella es una mujer, ya, pero claro, que tiene lo que sea, no ya psicólogos o novelistas, pero que es fácil detectarlo en los supervivientes, ¿no? De cualquier tipo de masacre. Es la culpa, es algo muy estudiado por los... Es la culpa de haber sobrevivido. El por qué yo he sobrevivido y no lo tenía Primo Levi, Celan, lo tenía mucha gente. Y en el caso de Ilse, cuando lo estaba escribiendo, precisamente escuché muchos testimonios de gente que había sobrevivido y que siempre sintieron no el hecho de haber podido salir adelante como una suerte, sino como una carga. Sí. Porque claro, ella piensa, yo salí del velódromo, pero mi madre y mi hermano pequeño, que se llamaba Herschel, luego ella le pone a su hijo el nombre de su hermano. Es una culpa que casi como que se hereda, ¿no? Casi hay como una herencia, ¿no? Es que todos los, como digo, se ha solido llamar la culpa del superviviente. Porque claro, puedes sobrevivir por azar, en fin, por muchas circunstancias, por un golpe de suerte, por audacia, pero generalmente los supervivientes se han sentido, con respecto a sus muertos, muy apesadumbrados e incapaces de soportar el hecho de yo me salvé, pero mi familia o mis amigos no. Y eso que en este caso hablamos de una niña. Quiero decir sí, que, bueno, tiene, claro, tiene 13 bueno, años eso ella. es que, bueno, y te quería comentar, bueno, aparte de esta estructura, bueno, la parte, digamos, del 92 transcurre en una ciudad que es un escenario habitual en tus novelas, que es Finis, y yo quisiera que nos hablaras un poco, como vas a ir desgranando, y ya has desgranado varias cosas. Por un lado, lo acabas de comentar además, todo lo que te documentaste, ¿no? La novela está documentadísima, pero en ningún momento, que eso es muy importante, lastra la narración, está de una manera completa. Ya digo, es que ustedes cuando la lean es como si vieran un documental, o sea, tiene una viveza y una... Esto por un lado, ¿no? El riesgo de documentarse en exceso, de cómo manejar lo que uno sabe. Y luego... Si los personajes tienen alma, y un escritor que se precie sabe que tienen que ser más reales que lo real, aquello que decía Simón, hacer que sea más verdadero que la verdad. Escribir solo consiste en eso. Y cuando como escritor estás viendo a tus personajes y sientes que viven a tu lado y te despiertas en mitad de la noche y no piensas qué voy a escribir mañana, sino qué van a hacer mañana, qué les sucederá mañana, entonces la novela está. Yo cuando he escrito novelas siempre he sabido si debía proseguir, porque esas novelas ya estaban tan dentro de mí, eran tan mías, que yo vivía dentro de esas novelas y me iba haciendo novela, y sin embargo otras veces aparcas un proyecto porque los personajes no tienen alma, carnalidad, tienen que estar vivos, o al menos tienes que vivir con ellos y escuchar cuánto te tienen que decir, porque los personajes son los vivientes en las novelas, todo el resto, y la documentación no se puede notar. Por eso no estoy de acuerdo con lo de un documental, porque es ficción. Hombre, lo que pasa es que hay mucha documentación detrás. Me imagino cómo lo visualiza uno, es que claramente esas páginas, y la parte del año 92, por eso yo decía al principio que fondo y forma en tus novelas siempre van de la mano, y que en esta desde luego clarísimamente,
La parte del presente, por así decirlo, la de los años 90, es muy obsesiva, muy reiterativa, es decir, está constantemente aludiendo a ese suceso que se alarga en la noche de los tiempos, o sea, que se alarga en la noche. Claro, pero es que también, como me gustó mucho una cosa que dijo Taibo en México al presentar la reedición, que dijo, es como un sacacorchos, porque todo lo que va sucediendo en el 92, incluso cada conversación, cada momento, Tiene resonancia, ¿no? tiene que ver con un descubrimiento de algo sucedido en el 42. Claro. Que por otra parte, Sí. como el narrador es sefardí, tiene mucha importancia aquí también la expulsión de En los... 1492 también es una 1492, fecha a la que se alude mucho, sí. Claro, porque Sí. pensemos que, por ejemplo, el narrador es de Salónica, Sebastián Miranda. Salónica, hasta la llegada de los nazis, era una ciudad donde el 70% de la población hablaba castellano. Algo de catalán también, pero fundamentalmente se hablaba el castellano medieval, el 70% de la población. Solo había un 30% que hablasen, en unos casos griego, en otros el turco de los otomanos. Todo eso desapareció. Hoy, cuando se visita Salónica, esa huella ha sido reducida a cenizas. Pero era una ciudad que tenía título de orgullo de decir que esta es una ciudad española, de la diáspora, pero española. Y a mí siempre me conmovió profundamente esa lealtad a una lengua que se convirtió en el acto de amor más grande. Después de siglos de destierro, se seguía sintiendo que la lengua era esa seña tan profunda e inequívoca de identidad, y se soñaba con el regreso a Sefarad. Hay que pensar que, por ejemplo, nada más llegar la República, se les da, se hace un acto de desagravio y se habla de volver a dar la nacionalidad, y ya a finales del 19 y principios del 20, escritores como Galdós, Emilia Pardo Bazán, mucha gente de los novelistas de finales del 19 y principios del 20 firmaban constantemente los manifiestos para la reparación con los sefardíes, ¿no? Pero no solo en Salónica, en Bulgaria. En Bulgaria también había zonas enteras donde se hablaba el viejo castellano del siglo XV. Y a mí esto desde niña me conmovió profundamente. Ahora que has hablado de la lengua, otro tema, otro aspecto muy destacable de la novela y de toda tu literatura es el lenguaje. La literatura es lenguaje. Tú tienes una sintaxis muy fluida, muy musical. Tiene una musicalidad, yo creo que bastante influida por la literatura francesa, muy proustiana. Te dejas llevar mucho por el ritmo de la frase. Y vuelvo otra vez a fondo y forma. Es que tu escritura en esta atmósfera opresiva, circular, etcétera, va como anillo al dedo, ¿no? O sea, creo que difícilmente se puede contar lo que tú estás escribiendo, lo que tú estás contando, con una escritura, por ejemplo, mucho más escueta, mucho más, bueno, desde luego no. Juana Salver no podría hacerlo y la novela sería otra completamente distinta. Pero, muchas gracias. Pero el lenguaje, cómo se va moldando como la piel de una serpiente a la historia que vas narrando, ¿no? Claro, en el fondo cada obra o cada novela, claro, igual que cada cuento, tiene su propio lenguaje. Y en esta tenía muy claro cuál era. Pero esa imagen del sacacorchos y que todo vaya remitiendo como que se vayan deshaciendo los nudos. Y el heredero de las historias, el hijo de Ilse Landerman, vaya que ya la madre jamás quiso volver a Europa, dijo, se instaló en Puerto Rico y dijo, no volveré a pisar ese continente nunca, ¿no? Y ahí en esta novela, de alguna manera, escribirla me supuso, ya digo, mucho dolor, pero también una especie de gran descubrimiento interior también. El poder colocarse en la piel del que está y del que no está fue un reto personal muy, muy grande. Y es una novela a la que tengo
mucho amor, por muchos y muy diversos motivos, ¿no? Bueno, me dicen que tenemos que ir Sí, acabando. sí, sí. Yo tengo mucho amor por la literatura de Juana Salaver. De verdad, es una literatura que exige, que demanda, pero que da mucho, mucho. Es una literatura muy personal, como he dicho al principio, con mucha fuerza. Se aprende mucho leyendo a Juana, ¿no? Siempre en esa tensión entre la historia y la vida de las personas zarandeadas, ¿no? Por las aguas de la historia, por esos claroscuros o directamente lo más negro de la historia del ser humano. Y desde luego Velódromo de Invierno, que es la primera novela, como he dicho al principio, que yo leí de Juana Salaver. Me hace una enorme ilusión habértela presentado hoy aquí, Juana. Muchas La gracias. tienen que leer porque es una novela de verdad extraordinaria, ¿eh? No tiene una ocasión de leer todos los días una novela así. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y Juana estará firmando ejemplares de la novela, me hacen así, en la mesa que hay habilitada al comienzo de la carpa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a ti, Lorenzo. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.